Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos pues una tarde más aquí a Espacio Abierto en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a dedicar estos minutos a una de las enfermedades que no sabemos si será tan conocida entre la población. Seguramente el nombre les suene, pero quizás no la conozcan en profundidad. Vamos a intentar hoy pues aclararles ciertos conceptos. Me estoy refiriendo al Parkinson. Recientemente, el 11 de abril, hace muy poquito se celebraba pues el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que hoy vamos a intentar pues conocer un poco mejor, como les decíamos, con la ayuda del secretario de la Asociación Parkinson Ferrol, Francisco Somorrostro, que ya está aquí con nosotros. Francisco, buenas tardes y bienvenido una vez más. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hablaba yo un poco de que el Parkinson, sí, quizás no suena a casi todos, pero a lo mejor no todos sabemos el significado completo de esa enfermedad, ¿no? Bueno, ¿qué les podemos decir a la gente sobre esa enfermedad, ¿no? ¿Qué es el Parkinson en general? El Parkinson es una enfermedad degenerativa que tiene una causa desconocida y tiene ese nombre debido a un médico inglés que nació el 11 de abril de 1755. Al final pues, de su vida pues, padeció esta enfermedad y fue el primero que empezó a investigar. Este médico inglés dio nombre a la enfermedad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 1967, tomó como Día Mundial del Parkinson hacerlo el día de nacimiento de este doctor. Bueno, si hablamos de síntomas, ¿cuáles son, digamos, los más importantes a la hora de poder decir, pues, si una persona tiene Parkinson? Bien, vamos a hablar un poco de sintomatología. Yo no soy médico, pero por las charlas en las que estamos generalmente en las asociaciones, pues voy a hablar un poquito por boca de los neurólogos con los que tengo esa confianza y eso, y me voy a meter un poquito en su campo, pero simplemente de oídas y de tomar apuntes y de escucharles, ¿no? Hablo, que no, te digo, insisto, no soy médico, pero bueno, vamos a dar unas pautas y sobre todo yo lo que no quiero es que la población, por unos datos que yo pueda dar, pues que haya un exceso de temor. Vamos a ver, el Parkinson es una enfermedad degenerativa que de momento no tiene cura y es una enfermedad que no se conocen las causas. Es decir, las causas que la producen no se conocen. Se empezaron a hacer estudios, que si eran los metales pesados, que si eran los pesticidas que utilizaban los agricultores, que si los pozos de agua que se bebía ese agua. Ahora últimamente estamos con las bacterias intestinales, pero de momento, y desde 1755, de momento son cábalas, circunstancias en que van investigando, pero no se sabe el origen. Y de ahí proviene, o sea, el Parkinson. ¿Cómo se detecta? Pues los neurólogos dicen que la única forma es el ojo clínico. Es decir, otras enfermedades, pues para hacer su diagnóstico, que están establecidas, pues hay unos análisis previos que, según unos parámetros, pues esos análisis indican la enfermedad que una persona puede tener. El Parkinson no hay análisis, simplemente es lo que los neurólogos llaman el ojo clínico. Es decir, ese paciente que le ven unos movimientos del eje de las extremidades inferiores, es decir, los movimientos de las extremidades inferiores, ese temblor que tienen en sus manos en una o en otra, la rigidez facial, generalmente más de un lado que de otro, pero son es decir, es nada más y nada menos que un control de movimientos. Y después se hacen pruebas hasta descartar que sea una artrosis, que sea, es decir, problemas de dolores y problemas musculares. Porque la gente asocia, por eso lo que decía que no quiero alarmar a la población, la gente asocia generalmente el temblor, la palabra temblor, a Parkinson. Bueno, pues yo voy a decir una frase para que todo el mundo interprete esto y lo atienda bien. Hay Parkinson con temblor, sobre un 20 o 25%, pero hay temblores sin Parkinson. Es decir, todas aquellas personas que tengan temblores que no piensen que ya es Parkinson. Que esos temblores pueden ser producidos por medicamentos, por un problema anímico, un problema de nervios, por unas dietas mal realizadas, es decir, por una tiroides. Eso es lo que dicen los neurólogos. Hay temblores con Parkinson y
y temblores sin Parkinson. Que no tienen por qué haber Parkinson. Exactamente. Por eso decía ya al principio, Francisco, que quizás mucha gente pues ya asocia directamente, ¿no?, la palabra Parkinson con temblores, ¿no? Por eso te pedía yo aclarar un poco esa definición. Sí, los neurólogos piden que esas personas, pues que en su consulta, lo que tienen es que hablar. Incluso la familia, están pidiendo que las familias, pues si detectan que una persona, pues su conducta varía y la notan que es una variación bastante brusca, que informen al neurólogo, pues que es la única forma de diagnóstico. Incluso antes de diagnosticar que tiene Parkinson, pues hay que dar múltiples movimientos. ¿Por qué? Porque tienes que descartar artrosis, artritis, es decir, un tipo de enfermedades que con esos dolores reumáticos y de movimiento, ese encorvamiento, por ejemplo, que suele tener el parkinsoniano, que descartar que no es producido por esas enfermedades que sí que están diagnosticadas y se sabe su origen. Entonces hay que dar varios pasos hasta determinar al final si tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Pero el origen sigue siendo desconocido. ¿Y se puede hablar de edades frecuentes o aproximadas de cuando puede aparecer el Parkinson? ¿O tampoco se puede decir que a partir de una determinada edad es más probable que aparezca? Sí, los neurólogos comentan, y precisamente en esta última jornada lo hicieron, en la sexta decena y séptima decena de nuestra vida es donde puede surgir con más frecuencia este tipo de dolencia, pero que hoy en día se está comprobando también que gente joven, es decir, a partir de la cuarta década y sobre todo la quinta década, que también ya está con este tipo de enfermedad. Me decías al principio, Francisco, de la explicación, que no hay cura para el Parkinson, pero ¿se puede hablar de algún tratamiento para el Parkinson? Sí, existe un tratamiento, existen varios incluso. Los tratamientos, el tratamiento madre que dicen los neurólogos y que son lo que pautan como medicamento es la levodopa. Esto ya existe desde siempre, es un tratamiento que va perfectamente. Luego existen otros tipos de tratamientos más modernos, pero que acompañan a la levodopa, que es la que funciona perfectamente para estos pacientes. Al cabo de los años se está comprobando que el control de los medicamentos, el control de las dietas, el control del ejercicio, el control de personas que van a asociaciones a hacer las terapias logopédicas, fisioterapeutas, psicológicas, que la gente pues va mejorando. Y sobre todo lo que se dice es, el tratamiento tiene que ser para corredores de fondo, es decir, no se puede atacar el Parkinson cuando se detecta totalmente con la medicación de corredores de fondo, es decir, el tipo de corredor de fondo es poco a poco, paulatinamente ir pautando de menos a más en la medicación. Y se está notando, desde luego, una gran mejoría en todos estos pacientes. Me hablabas tú antes de esa importancia de que pues, se hable en la familia, ¿no?, de los posibles síntomas, de que posiblemente pues, pueda aparecer Parkinson. Por tanto, el entorno familiar también se convierte en un aspecto importante, ¿no?, de la enfermedad. Fundamental, es que es fundamental. Es que el neurólogo lo que necesita son datos, y datos hablados. Es decir, como sabemos, no hay análisis, es su ojo clínico, pero sobre todo estudio de conductas, el estudio de conductas, y eso, quien mejor es la familia, porque a veces los propios enfermos nunca damos la señal de lo que tenemos. Entonces, ¿quiénes observan? Observan los familiares. Y no solo ya para eso, sino para, a posteriori, pues tratar de cuidar y tratar de sacar de la depresión, porque suelen ser muy depresivos este tipo de pacientes. Bueno, y ahora sí que hay que hablar de esas jornadas que pues ya habitualmente organiza la Asociación Parkinson Ferrol. Hace muy poquito de esta semana, precisamente, esta semana, como digo, se celebraba esas jornadas del Día Mundial del Parkinson del 11 de abril, que digamos que se han hecho de una manera, pues abriéndolo a varios neurólogos, ¿no? Digamos que un tipo de mesa redonda para que varios neurólogos pues contrastasen su información, a lo mejor pues un poco avanzar en el conocimiento del Parkinson, ¿no? Correcto. Este año la realizamos el día 9 de abril, por la tarde, en el Salón del Vicerrectorado de la Universidad de La Coruña, del campus de Esteiro, y el formato fue totalmente distinto a todas las anteriores. Este formato fue una mesa redonda, en la que intervenían 4 neurólogos, hablaban sobre temas, e incluso el público asistente podía levantar la mano y podía participar en la charla.
En aquel momento ya les agradecí, cuando fue la clausura, les agradecí a los neurólogos lo ameno que han hecho esa hora y media que estuvieron hablando de la enfermedad, lo ameno, lo fácil y lo entretenido que nos hicieron, y con términos muy entendibles por los profanos de la neurología. Desde luego hubo unos aplausos tremendos para esta gente porque han hecho unas jornadas muy amenas. El doctor Diego Santos, que es el alma mater, el neurólogo del CHUC, se llama ahora el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, que antiguamente era el arquitecto Martide, que fue el coordinador, nos planteó este tipo de ponencias, de mesa redonda, y nos pareció excelente. Estaba la doctora también del CHUC, Mercedes, a ver, me estoy olvidando ahora mismo. Bueno, lo importante es destacar la presencia de representantes de la medicina en esas jornadas, ¿no? en esa mesa redonda. La doctora Mercedes Macías, perdón. Mercedes Macías, estaba el neurólogo también del CHUC, Miguel Ángel Llaneza, el otro doctor neurólogo Ángel Aneiros y el doctor Diego Santos. Y se habló durante hora y media, y ya digo, con un lenguaje muy coloquial y muy entendible, y tuvieron a todo el público pues en la tensión total.